Aquí comienza Cultura Viajante. Conducción Guillermo García Caliendo y Gustavo Arrieta. Producción general Fernando Crespo. Cultura Viajante. Información para el trabajador viajante vendedor de la República Argentina y su familia. Bueno, señores, muy buenas tardes. Estamos en otra emisión de Cultura Viajante con mi amigo, hoy sí presente, Gustavo Arrieta. Es como que me factura, ¿no? Que no, bueno, pero pasado. lo extrañamos el martes pasado y ni siquiera pudimos tener la posibilidad de hablar por teléfono. No, pero el martes pasado estaba en Cruz Alta, trabajando. Bien, bueno, ¿le fue bien? Bien. Sí, Bueno, siempre. Es más, la persona con la que estaba hablando 5 minutos antes de salir al aire era Palo, bien, de Cruz Alta, un cliente nuestro. Bueno, y Angelo Borgiani. Estuvimos un lindo programa con la licenciada, lo extrañamos porque, bueno, preguntó por usted y le dije, no, hoy lamentablemente no va a estar acá. Bueno, y hoy tenemos al doctor. Exactamente, hoy viene Daniel Pozzi, que ya es parte integrante del equipo. Le falta hacer la publicación, como se lo venimos diciendo. Poner el micrófono adelante porque falta hacer la publicación de la empresa que tiene Palo. ¿A qué se dedica la empresa? La empresa se dedica a la venta de software para empresas. ¿Cómo se llama? The Eagle Group es una empresa de software, vende un producto que se llama Tango, que es muy conocido, Tango, sí. Es el producto más, la dejo picando, como decía el publicista. más conocido, algo así, Claro. Se la dejo picando. Crecer es posible, dice esa la eslogan del producto, y damos servicio, bueno, de algo hay que vivir, digamos, ¿no? Mi pasión igualmente es la biología, las neurociencias, ¿no? Pero bueno, también he trabajado de eso, pero bueno, no, a veces no es tan rentable y uno tiene que hacer alguna cosita, que más que diseño de software, un poquito que es más rentable, digamos, ¿no? Qué loco, ¿no? La pasión de uno, que es en este caso la biología, la neurociencia, digamos, ¿qué país hay que tener como para que la pasión en este punto científica no pueda desarrollarse y ser el sustento tuyo? Claro. Capaz me adelanté un poco el tema de hoy, es que tiene que ver con la edición genética, me adelanté unos años porque capaz en el futuro entiendo yo que va a ser muy rentable la biología, la genética, ¿no? Hoy lo es, pero para empresas muy grandes. Pero bueno, la era que me tocó a mí es la era del software, ¿no? De todo, de la informática, ¿no? La era se llama el siglo de la física, ¿no? Es los celulares, las computadoras, el software, ¿no? Bueno, entonces fue lo más fácil para trabajar y hoy lo más rentable, donde la gente gana más plata, digamos, ¿no? Uno ve los millonarios, Bill Gates, todo lo del Facebook, ¿no? Son más básicamente gente que se dedica al software, ¿no? Bueno, eso es algo que está no terminando, sino, bueno, es un poco lo que vemos hoy, que va a ser reemplazado un poco por la nueva revolución, que es la biología, que por eso digo, yo llegué tarde como biólogo, porque esto está empezando ahora. No, vas a estar curtido y vas a tener la experiencia necesaria. Sí. No sos un tipo de 75, de 90. No, pero bueno, tampoco es que estoy empezando, ¿no? La velocidad, la velocidad del cambio, de las innovaciones va muy rápido. Extremadamente rápido, pero podrían ir más rápido todavía. Sí. Podría ir más rápido porque en realidad no hay tampoco una vocación de la sociedad en acelerar estas, y eso es un poco, si hablamos de este tema es muy interesante porque justamente está pasando esta revolución y si no es más rápido es porque la gente no quiere que sea más rápido, ¿no? Porque y anoche estaba leyendo una cosa que tiene que ver con esta etapa moderna de la vida, que es el síndrome del que no se puede despegar del teléfono, decía del WhatsApp manía. O sea, una dependencia de redes sociales. Pero del WhatsApp, en este caso, es una cosa que la persona está pegada continuamente. O sea, ya no vive, ya es como que está sobrecargado su el WhatsApp, interés, su atención. Yo me imagino, no he escuchado lo que decís vos, pero el WhatsApp está muy relacionado con el tema de la edad. Porque nosotros podemos estar prendidos del WhatsApp como los chicos están prendidos del Instagram. O sea, lo que estamos hablando acá es la dependencia, bien, de la comunicación, bien, a través de un poco de lado. El Facebook lo usan más mi mamá y mi papá que los chicos hoy yo no tuve nunca. Pero el WhatsApp es algo que te mantiene como expectante, como porque por el WhatsApp podés mandar fotos, podés mandar historias, podés mandar unos videitos. Pero tenés que ver que es útil, ¿no? Cuando algo genera una utilidad,
obviamente se mantiene en el tiempo porque es útil, te ahorra tiempo, te ahorra energía, es gratis en principio, ¿no? De hecho quisieron cobrar WhatsApp y generó una revolución. Sí. Así imagínate lo que significaría, ¿no? La cantidad de personas, millones de personas que justamente utilizan esta plataforma, pero básicamente es útil, y eso es un poco lo que tenemos que ver en la ciencia, cosas que sean útiles, que le mejoren la vida. Pasa que a veces hay abusos, ¿no? Como en toda tecnología, entonces y a veces hay dependencia, pero eso nosotros podemos depender de cualquier cosa, ¿no? Claro. Cualquier cosa que nos genere satisfacción, podemos generar una dependencia, puede ser cosas físicas o no, ¿no? Ese es un poco el cerebro, es así, ¿no? Puede ser cosas físicas específicamente o ahora, no físicas, ¿no? Estaba en el libro tuyo, Humanidad 2.0, que estoy leyendo en este momento, estabas hablando de la felicidad. En una parte que estás hablando de que no es lo mismo felicidad Qué alegría. que alegría, exactamente. Claro. No, a ver, la palabra felicidad a veces hablamos mucho, pero conceptualmente capaz pocos saben qué es la felicidad. Si uno empezaba a decir felicidad, yo creo que debe haber una determinación por cada persona qué significa, ¿no? Es decir, una acepción, ¿no? Porque cada uno, capaz yo te pregunto, ¿qué es la felicidad para vos? Me vas a decir una cosa y otro me va a decir otra, ¿no? Pero lo que creo que hay una confusión, que la felicidad no es una suma de alegrías, ¿no? Alegría es una emoción, eso sí se conoce, sabe cómo se produce, bueno, el cerebro, todo como el miedo, es una emoción más, ¿no? Emoción positiva, ¿no? Pero la felicidad es un estado, no es una suma de alegrías constante, ¿no? Y el tema que me hablabas vos, que me hablabas del WhatsApp, es también el tema de la distracción que provoca toda esta tecnología, ¿no? Es un poco como un efecto colateral que tiene la tecnología, que no distrae, y a veces nos distrae de sensaciones que nos causan displacer. Entonces a veces buscamos que felicidad, que a veces sería un alivio, por eso a veces que la felicidad es un alivio, o sea, ¿viste? Dice que cuando vos te sentís feliz, que porque terminaste un problema, ¿viste? O sea, si no tuviste, o sea, es como que si no trabajás, no estás feliz de dejar de trabajar, ¿no? Es una cosa así, porque el que no trabaja no tiene felicidad, porque uno dice, se siente en la casa, está tranquilo, porque, oye, pues estuve trabajando, ahora estoy aliviado de eso, o tuve una enfermedad, y eso uno lo toma como felicidad, ¿no? Y es un alivio, ¿no? Claro, que viene emparentado a los miedos. Cuando vos no tenés miedos, Claro, vos sentís el alivio de algo que pasó y te sentías mal, y te sentís mejor y te sentís como cierta felicidad por lo que por lo malo que te pasó antes, ¿no? Y cuanto más malo te pasó, más alivio necesitas. Por eso a veces es difícil definir la felicidad, es un alivio, porque es muchas una veces decimos, alegría. la cabeza está cargada como de conflictos, de trauma, de situaciones que por ahí son una o dos o tres, no pueden ser 50. Digo, pero como se dice, la cabeza está como cargada, y la felicidad se ve cuando uno descarga. Claro. Cuando muchas veces dice, te saqué de la cabeza a ese problema, ¿puede ser? Como sacaste un peso de encima, ¿sabes? Eso. Vos tenés una preocupación, como esa preocupación termina y sentís un alivio y es un estado positivo, porque es como que... ¿Cómo se logra sacar ese peso de encima? ¿La mente mismo va buscando argumentos o es un trabajo que vos tenés que hacer? No, a ver, uno tiene preocupaciones porque tiene miedo, y básicamente lo que es ansiedad, que es ese miedo futuro, ¿no? Todos tenemos preocupaciones, la gente que tiene trastorno de ansiedad tiene más de esas preocupaciones que el resto de la población, pero siempre tenemos esas preocupaciones. Y bueno, esas preocupaciones, por suerte, en un momento cesan, como dice, todo pasa, ¿no? Todo pasa y un día cesa, y ese medio momento que cesa esa preocupación, como que uno tiene preocupación porque pensaba que estaba enfermo, ¿no? Va, se hace el test, no está enfermo y le va a dar un alivio, ¿no? Y se siente bien por un tiempo, ¿no? Ese tiempo que dura ese alivio, pero así como cualquier cosa que uno... Claro, después vuelve a encontrar otro problema, digamos. Después, pues, capaz, la mañana siguiente encuentra otro, y así uno vive en una constante de preocupaciones y alivio, preocupación y alivio. Parece que buscar las situaciones de controversia para que la mente esté como comiéndose a sí misma. Y es como el cerebro funciona así, o sea, por eso cuando uno habla de felicidad, si quisiera una felicidad trascendente, tendría que ir más allá de eso, no es un alivio, no es una alegría constante, es un estado que capaz lo que a mí más se parece a esas personas que ellos meditan y están así en sensación de paz permanente, que no sé hasta qué punto existen, pero bueno, uno tiene esa idea que deben existir, no capaz no en la ciudad, no esas personas que están no son inmutables, viste, que están en un estado de permanencia. Debe ser eso. Como en el Tíbet. Queda acá en el Tíbet, que hay gente que se ha ido al Tíbet a buscar esos estados y medita y no tiene más preocupaciones. Pero bueno, la realidad es que nosotros vivimos en una sociedad que eso es medio difícil de lograr, ¿no? Claro. Por eso, bueno, la felicidad es un fin, es como una zanahoria que uno siempre persigue, y bueno, a veces hay momentos en la vida donde uno cree que la alcanza en forma temporaria, ¿no?
Pero bueno, eso yo creo que en gran parte de lo que uno necesita y lo que viene en el futuro es modificar la Ahora, propia naturaleza. antes de meternos al tema que Gustavo decía recién, Sí. ¿qué son más las preocupaciones afectivas o las económicas las que hacen? Cualquiera, sea ¿Cuáles afectiva, son más económica, fuertes? Salud. depende de uno. Bueno, la salud, obvio. Pero Depende digo, de los objetivos que tenga uno. Hay gente que es muy poco materialista y quizás no tiene muchas preocupaciones en lo económico porque no necesita, y hay gente que es más afectiva. Depende de la personalidad de cada uno, pero cualquier cosa que haga que uno se sienta mal, bueno, genera ese displacer, ¿no? Pero además, Claro. más allá de que uno no tenga ningún problema, hay un displacer natural de uno, y por eso está la distracción constante. Uno tampoco puede estar solo con uno mismo, ¿no? Porque empieza a sentirse mal, empieza a sentir, ¿viste? Uno se tiene que distraer, ¿no? Tener Ahora una esto lo emoción. estamos metiendo en el campo de la psicología o en el campo de la biología. ¿Tiene que ver algo la parte biológica o es solamente la cabecita y La biología tiene mucho que ver porque, a ver, el mecanismo por el cual uno tiene una adicción es biológico. Es un mecanismo que se conoce, de hecho se ha logrado en animales romper ese mecanismo, ¿no? En humanos no, es complicado, ¿no? Hacerlo, ¿no? Porque hay que cambiar genes, hay que cambiar cosas que no son fáciles de hacer. Pero hoy, de hace muy poco, hay animales como ratas, digamos que son ratas porque es lo que más se investiga, lo más fácil de modificar, que no tienen adicciones, ¿no? Vos le das, no sé, cualquier sustancia adictiva, como puede ser súper adictiva, como la cocaína, morfina, y no generan adicciones. Ningún humano está exento, hay gente que es más adictiva y hay gente que es menos adictiva, pero todos en definitiva tenemos adicciones, porque hay un mecanismo en el cerebro que genera la adicción. claro. Pero hoy si se puede hacer en rata, bueno, capaz en el futuro se podrá hacer en humanos, digo yo, ¿no? Porque esa parte del cerebro no es la parte más evolutiva del cerebro, es una parte más antigua, ¿no? La que genera la adicción. Hay una neurotransmisor que se llama dopamina, que tiene que ver, que hay áreas específicas del cerebro que tienen que ver con este circuito que llamamos circuito de adicción, circuito del placer, ¿no? la dopamina es la que genera el sexo, ¿no? Bueno, el sexo genera placer, por ende genera dopamina. Cualquier cosa que genere placer genera La dopamina, ¿no? entonces. Así que el sexo, la comida, cualquier cosa que te genere placer, o puede ser Pero una el cuestión placer que es no es placeres. física, por ejemplo, el placer que te pone el celular también, el hecho, como decís, adicción al celular también, porque de manera el celular te genera cierto placer por distraerte, o a veces por un videojuego, ¿no? Una película de Netflix, o sea, cualquier cosa que vos te genere un cierto placer, sea porque te distrae, o sea, porque te genera un placer físico como cuando comes, genera dopamina. Pero lo interesante es que la dopamina genera ¿Qué antes. es una glándula? ¿A quién la genera? No, la dopamina se genera en las neuronas del cerebro, ¿no? O sea, básicamente es un neurotransmisor, como hay varios, es uno de los más famosos, está involucrado en muchas enfermedades, como el Parkinson, por ejemplo, ¿no? Que también, porque a veces en el cerebro la dopamina tiene distintas funciones, ¿no? Pero una de las más importantes es este circuito de recompensa, se llama, ¿no? Pero lo importante es que esta dopamina se genera básicamente y aumenta antes de que uno logre el placer. Lo llaman la búsqueda del placer. Uno está buscando el placer y cuando lo encuentra la dopamina baja. De hecho, Ya está, cuando te la levantaste a la mina, ¿qué es así. Claro, cuando vos lograste el objetivo, o sea, a ver, vos tenés hambre, para decir algo más sencillo, tenés hambre y vos pensás que vas a Más comer sencillo. y estás haciendo el asado y tenés la dopamina, ¿viste? Dopamina. Una hora que estás preparando la comida, ¿no? Cuando ya comés, ya la dopamina bajó, pero todo ese momento previo que estabas pensando, que estás preparando, que vas a comer, ahí donde la dopamina es muy alta, ¿no? ¿Los depresivos qué tienen? La gente que es depresiva. Tiene baja dopamina, justamente. Uno de cómo trabajan los antidepresivos a través de este neurotransmisor que se llama dopamina, ¿no? En general trabajan sobre serotonina, que es parecida a la dopamina, pero es otro neurotransmisor. Pero Claro. cuando a veces no tiene efecto tanto la serotonina, también suben los niveles de dopamina. En principio, cuando uno tiene poca dopamina, está deprimido, ¿no? Claro. Y eso lo genera el mismo organismo, digo. El mismo organismo, como uno a veces tiene poca insulina, los diabéticos, a veces puede tener poca dopamina, ¿no? En definitiva, el mecanismo es muy similar. Uno es Claro. una hormona y un neurotransmisor es casi igual, solo que uno se transmite a través de la sangre del cuerpo y el otro es más que nada orientado en el cerebro, ¿no? Pero básicamente son sustancias químicas Claro, el cerebro. que comunican dos células y dan un mensaje, ¿no? Eso Siempre es hay gente que uno conoce que es flat, que vos lo mirás y es siempre, ¿cómo estás? ¿Contento? ¿Estás triste? Es siempre igual. Exactamente, vos decís, un saco Y para bueno, pero- enojate o pero- ponete feliz.
Vos decís, ¿qué es lo que le causa felicidad? No, estoy re feliz, te dicen. Y vos lo mirás así. O estoy re feliz, o estoy re feliz. Claro. No, estoy hecho mierda. Claro, La cara es sí. exactamente la misma. Digamos, no existe esas variables que uno medianamente las ve, las consulta, las siente cuando se mira al espejo y vos ves que hay gente que es... Claro, es una especie de estables. Tiene Estás diciendo, poca "Estás emoción". vivo, estás vivo". Claro, Pero tiene eso, pocas también, emociones. pero eso es una especie de forma de rasgo típico de su personalidad, pero no Puede porque el ser. cerebro logró eso. No, puede ser, claro. Hay personas que son, a ver, personas que se controlan más, capaz tienen las emociones, pero no las manifiestan, y hay otras que tienen pocas emociones, son más frías que ellos tienen. Es la personalidad de cada uno, ¿no? Habría que ver su cerebro como él, los neurotransmisores. Uno es, definitiva, es la conjunción de muchísimos factores biológicos que interactúan y, bueno, a ver, hay personas que pueden estar en un momento de una forma, en otro momento de otra, ¿no? Obviamente uno varía, ¿no? De hecho, un depresivo, como decía el también a veces está en estado maníaco, lo que llaman bipolares, ¿no? A veces hay gente que pasa de un estado al otro, Sí, ¿no? claro, También. de superexcitación a estar... Claro, la mostrar una bipolaridad es eso, ¿no? Uno switchea entre un estado depresivo, que capaz tiene bajo los neurotransmisores, de pronto suben, y así a veces switchea y capaz puede estar muchos días o meses en un estado y de pronto pasa al otro. Generalmente cuanto más sube, después más baja, ¿no? Como un Claro. tobogán que los va. valles son... Claro, generalmente cuando más sube, después es peor porque como que el cerebro se satura y en un momento baja de golpe y bueno, y ahí es muy fuerte la Ahora, baja. ¿el cerebro es muy inestable o qué lo produce la inestabilidad esta emocional? No, el cuerpo humano tiende a ser muy estable, porque si no, no podríamos vivir. O sea, nosotros tenemos que mantener la temperatura constante, tenemos que mantener la glucosa constante y un montón de variables constantes, eso se llama homeostasis, ¿no? Y el cerebro tiene esa homeostasis, tiene control. Lo que pasa a veces, lo que sí es cuando uno a veces desde afuera le da al cerebro una cosa, una bomba, tipo cuando toma una droga, y sí, se genera todo un desequilibrio, pero en general, por el hecho de estar vivos, que es un poco la definición de ser vivo, es mantenerse estable, ¿no? Esa es la diferencia entre una persona, un ser vivo, cual sea una planta, y algo que no está vivo. El ser vivo tiene que tener un metabolismo para mantenerse más o menos constante para sobrevivir. Si vos ves, hasta de las plantas tiene una cantidad de agua constante, porque si no se muere, O sea, porque que se el seca. cerebro también necesita esta estabilidad. Y esa estabilidad, eso pasa, claro, con cualquier otro órgano, el cerebro tiene que tener cierta estabilidad. A veces pequeñas fluctuaciones genera que uno esté mejor, está de mejor ánimo, peor ánimo, pero siempre hay mecanismos ya inherentes en el cerebro que tienden a que uno esté en equilibrio, en esa homeostasis, ¿no? Y uno tiene que buscar esa homeostasis porque es sinónimo de salud. Cuando uno pierde la homeostasis es porque está enfermo, ¿no? Bien. Sea en el órgano que sea. No es que digo que el cerebro está enfermo, porque a veces se le dice a uno, vos estás enfermo del cerebro. ¿Se enferma el cerebro? El cerebro se enferma como cualquier órgano. A ver, se puede enfermar por enfermedades infecciosas como cualquier órgano, encefalitis, qué sé yo, enfermedades como bueno la rabia, enfermedades que atacan al cerebro, que son infecciosas, Sí. porque hay enfermedades degenerativas, como el caso del Alzheimer, el Parkinson, que las neuronas empiezan a morir por Eso causa no que tiene todavía no se cura, desconoce. ¿no? Y después está los desbalances de los neurotransmisores, ¿no? Eso sería un poquito las enfermedades que podría tener el cerebro. Con respecto a si tiene cura, el Parkinson tiene tratamiento bastante efectivo, el Alzheimer todavía es más resistente y recién este año se logró un medicamento que algo hace, pero en estados muy iniciales, Claro. muy iniciales. Si no, ¿verdad? después chao. Claro, además, yo creo que va a tener una solución porque el costo del Alzheimer es enorme, el costo de no hacer nada, entonces se está investigando, la verdad que no se ha tenido éxito. ¿Qué es lo que le pasa al cerebro con el Alzheimer? Las neuronas empiezan a morir. O sea, es eso, es la muerte. uno en un periodo normal, todos tenemos muertes neuronales todos los días, ¿no? En todo momento, desde que nace hasta que muere, las neuronas mueren y ustedes saben que a las neuronas les cuesta reproducirse, a contrario de cualquier otro órgano, cuesta reproducirse, ¿no? Pero hay una parte de neurogénesis, pero muy básica, si no, no podríamos aprender. Pero la mayoría de las neuronas, por eso no hay cáncer de neuronas, sí hay cáncer del cerebro, pero de otra célula del cerebro, no de neuronas, porque la neurona tiene esa dificultad para reproducirse, ¿no? Pero se reproduce. Poco, muy poco, y en zonas muy específicas que tienen que ver con el aprendizaje, porque lo que llama el hipocampo, pero en el resto del cerebro básicamente no se reproduce. Entonces cuando muere, Muere. y cada vez tenemos menos. Y si hacemos una
tomografía cuando tenemos 30 años, después cuando tenemos 50, cuando tenemos 60, cuando tenemos, vamos a ver que el cerebro cada vez es más chico, ¿no? Va achicándose porque el cráneo se queda igual y hay, de hecho empieza a haber un espacio entre el cerebro y el cráneo, pero bueno, es algo que pasa y... Es el ruido que siento cuando hago así. Claro, por ejemplo, y ese espacio a veces se puede hueca. acumular sangre, lo que le pasa a la gente más grande, que a veces se acumula sangre, que es el hematoma, ¿no? Pero el tema es que a veces muere más, otras veces menos. A veces, a ver, si tienes una ACV, de pronto mueren 1.000.000 de neuronas juntos. Si tomás droga, mueren muchísimas drogas juntos. Si tomás alcohol, o sea, hay cosas que favorecen la muerte neuronal. Es lo que favorece la pero muerte en el caso neuronal? del Alzheimer hay una cuestión genética, y a veces de predisposición, de que a veces en ciertas personas se empiezan a morir neuronas más rápidamente que el resto de la población, ¿no? Y eso es el Alzheimer. pero no hay una edad para eso, sí. Sí, en general te pasa después de cierta edad. Es una enfermedad que está relacionada con la edad. O sea, un tipo de 40 años no puede tener un Alzheimer por ahí. Tiene no. 70, por ejemplo. Hay una población en Colombia que tiene Alzheimer a partir de los 50, pero es un caso especial y tiene un gen particular, y gracias a eso se está haciendo una investigación interesante, porque un médico colombiano lo encontró, esta población que estaba media recluida, y justamente por eso este gen se mantenía en esa población, y se vio que la gente a partir de los 50 años empezaba a tener esta enfermedad, pero lo habitual y normal, digamos, en una sociedad que Sí, como la nuestra. como la nuestra, que hay mucha mezcla de razas, digamos, no están, es que sí, a partir de los 65 puede empezar. Para que tengas una idea, a los 80 años el 20% de la población tiene Alzheimer, ¿no? Apa. Y a los Sí, 90 dato, y a los 90 más de la mitad. O sea, en esa década entre 80 y 90 es donde crece exponencialmente. Pero entonces hay un problema de salud a nivel global. ¿Por sí, qué? Porque la población está envejeciendo, es así, claro. ¿ok? La población activa no está creciendo exponencialmente. Y en ese rango etario de los 80 a los 90 cada vez hay más. ¿Cómo digamos, Y el ese Estado es- tiene que estar muy presente ahí? O sea, cada vez te hacen vivir más, pero no en calidad de vida, El digamos. costo es enorme en Estados Unidos o en los países más, digamos, de mejor nivel de vida, donde la gente vive más tiempo, es enorme, por eso están investigando. No tuvieron mucha suerte, digamos, ¿no? Recién ahora, como yo decía, hay una nueva medicación. De hecho, hay también un análisis de sangre que es algo muy nuevo, que permite encontrar en estados iniciales si uno puede tener Alzheimer, que está todo, bueno, la parte genética, que si quieres hablamos después, pero todavía realmente se está investigando y el costo es enorme, ¿no? Antes de ir a la pausa, Sí. ¿cuál es el primer indicio que la persona muestra como un problema del Alzheimer? Falta de memoria, te empezás a olvidar de las cosas, eso es lo primero. Estamos, Te empezás a olvidar de cosas. A ver, estamos al horno. hay algo que es natural. ¿Qué le preguntaste? Hay algo que es natural. Puede ir a Me Gustavo. olvidé que me había... Hay algo que es natural, y que uno pierde la memoria con los años, obviamente, pero cuando eso es un poquito más de lo natural y habitual, ¿no? Es un síntoma, ¿no? Puede ser, a ver, puede haber otras causas, puede ser la depresión, puede ser, hay otros tipos de demencias, ¿no? Puede ser la arteriosclerosis, no quiero que sea la única, Bien. pero si una persona de 65 años empieza a perder la memoria un poco más de lo normal, Es síntoma de que es un síntoma que podría ser, tendría que ir al neurólogo, bueno, hacerse una tomografía, a ver. Pero bueno, y ahí hoy, tomado a tiempo puede ser relativamente Y- más leve y que es- después. esta droga dijiste nueva, vos. es promisoria, y bueno, lo que hace es, básicamente, ¿qué pasa con el Alzheimer? Hay algo que se llama beta amiloide, que es como un desecho que habitualmente se produce, pero se desecha, ¿no? En el caso del Alzheimer se acumula este Claro. beta amiloide entre las células, y eso hace que las neuronas mueran, como ese desecho no puede salir, hace que las neuronas mueran. Lo que hace Claro. este medicamento es Sacártelo. no sacar, sino que se produzca menos, ¿no? Ah, Que se bien. produzca menos. Bueno, y ojalá que entonces, lo puedan profundizar. pero Dice esa como que- no es la causa, ese es el problema. Se investigó mucho sobre este componente, como no es la causa, no la cura, no cura Claro. el Alzheimer, hace solamente que Se retarde. se retarde, claro, Bien. exactamente. Que se Bueno, vamos a la pausa, Aníbal querido, que siempre está allá. Le damos un saludo a Alfredo Jaimín, compañero allá que viene motorizado, parece Cupido. Dale, vamos a la pausa, ya venimos. Vamos, dale. Auspician este programa Federación Única de Viajantes de la Argentina, FUBA. Asociación Viajantes Vendedores de la República Argentina, AVA. Nuevos teléfonos 4-380-5500. Asesoría gremial, turismo. Instituto Superior de Viajantes, ISB, con sus propuestas educativas. Técnico Superior en Comercialización, Orientación Mercosur, modalidad distancia. Técnico Superior en Marketing, modalidad presencial.
Títulos oficiales de validez nacional. Laboratorio de Idiomas. www.isb.edu.ar. Teléfonos 4382-7179, 0800-345-4373. Turismo para la familia viajante. En Mar del Plata, Hotel Costa del Viajante. Complejo turístico 12 de enero en Cuesta Blanca. Complejo turístico 1 de octubre en Huerta Grande. El Reencuentro, complejo turístico en la localidad de La Rija, provincia de Buenos Aires. Consultas y reservas 4380-5500, interno 1502. Cultura Viajante. Conducción Guillermo García Caliendo y Gustavo Arrieta. Bueno, gracias querido amigo Aníbal, desde el otro lado le damos la saludo también allá a la señora, que llegó, está todo el equipo del otro lado, está todo el equipo, sí, la jefa, te llegas a enojar con la jefa, te saca el aire. Bueno, querido amigo, usted estaba. ¿Cómo surgió la invitación de, creo que el último programa del mes? ¿Cómo surgió la invitación? El otro día estaba escuchando diga usted. Que hablaba Adolfo Cambiaso, ¿no? El eximio polista, ¿no? Sí. Sobre el rendimiento de sus equipos, el tipo siempre ganador, pero que habló en un momento que estaba jugando, ¿no? Con 7 yeguas clonadas de su yegua principal. ¿Viste cuando te hace ruido? ¿Cómo yegua clonada? ¿Qué pasó? Bien, claro. Ahí lo llamo a Daniel y le digo, ¿qué es esto? Bien. Hola Daniel. Entonces, dije, necesito un champán y necesito un biólogo que me llama para invitarme algo. ¿Y qué? ¿Son 7 iguales? ¿Cómo es el tema de la clonación de animales? Y después, bueno, vamos. ¿Se puede hacer eso en humanos? Se puede, no, en principio no se hizo, pero bueno, ¿qué es la clonación? Vamos. La clonación básicamente es la posibilidad que tiene uno de trasladar todo su código genético de un ser vivo a otro ser vivo. Cualquier cosa se puede clonar, cualquier cosa viva obviamente se puede clonar, o sea, las bacterias se pueden clonar, las plantas se pueden clonar, los animales se pueden clonar y los humanos como animales no podemos clonar. En principio la clonación no se hizo en humanos, en principio digo porque nadie lo sabe, porque está prohibido por ley, digamos, por las leyes en general. Bueno, vamos a ver la edición genética, que no es parecido, pero no es lo mismo, porque la clonación es trasladar todo el código genético, todo el núcleo. Generalmente el código genético en los humanos y en los animales y en las plantas, que se llaman eucariotas, están en el núcleo de la célula, ¿no? En las bacterias no, la bacteria está más distribuido, pero digamos en los animales básicamente están todos en el núcleo, ¿no? Si yo ese núcleo lo saco, el núcleo de una célula de tu piel, por ejemplo, yo te saco un poquito de célula de tu piel o del pelo, de lo que sea, ¿no? Le quito el núcleo de esa célula y lo pongo en un embrión. Ese embrión se prolifera, digamos, ¿no? Lo pongo, no sé, en el útero de una mujer para que prolifere, porque eso es fertilización in vitro, y nace un bebé. Ese bebé, ¿qué va a ser? Idéntico a vos, solamente va a tener unos cuantos años menos, digamos, ¿no? Pero es como tu gemelo, ¿no? Eso sería, o sea, eso es una clonación. Va a salir con el mismo pelo, con los mismos ojos. Eso sin duda. Capaz va a tener unas cosas distintas porque, a ver, la experiencia que va a tener esta persona va a ser distinta, ¿no? O sea, nosotros somos un poco el resultado de nuestra genética, que yo diría hasta dicen si es mitad o 60%, yo me inclino más un 60% de nuestra genética y un 40% que es toda la experiencia que hemos tenido desde ya en el útero y mucho más después de nacer, de todos los padres que tenemos, de la sociedad que vivimos, si tenemos un accidente, bueno, lo que tuviéramos en la vida, pero esa parte genética es idéntica. La otra parte no, porque esa persona va a vivir una vida distinta a la que viviste vos, más en el caso de esto que es raro, porque a ver, hay clones naturales, ¿cuáles son? Los gemelos, pero tienen la misma edad, habitualmente tienen los mismos padres, tienen la misma experiencia. A veces justamente eso es interesante en el estudio genético, como ustedes se separan y son ideales para estudiarlos, ¿no? Porque uno sabe bien qué es lo genético y qué es lo no genético, ¿no? Pero en tu caso, digamos que este caso hipotético, ¿no? Que nunca se hizo, ¿no? Este ser que va a ser idéntico a vos, cuando tenga tu edad seguramente sacas una foto y va a ser idéntico en cuanto físicamente, pero seguramente
Sí, puede la ser experiencia es otra cosa. que la experiencia haya sido tan importante que capaz tenga una vocación distinta que la tuya, o Y va a ser haya mejor, estudiado seguro, va a más ser o, mejor. o menos. Igualmente va a vivir un tiempo distinto, porque acá se da una atemporalidad, porque Claro. van a vivir con determinada cantidad de años distintos, que la sociedad, bueno, de hecho va a ser Un muy mini distinta, Arrieta va a así que ser. una cosa así, pero eso es básicamente un clon, ¿no? En el caso de los caballos, si uno quiere tener, che, me gusta este caballo, es ideal, quiero tener uno idéntico. Uno tenía un perro, se enamoró del perro y quiere tener uno idéntico, bueno, puede clonar eso y va a tener uno idéntico, ¿no? Ah, físicamente idéntico, que es como un gemelo, Y que uno tiene no lo nada puede que ver, diferenciar. digamos, Ahí está tu porque respuesta, ahí está, mirá. vas a sacar el núcleo que decís vos, pero no está mezclado con la parte, por ejemplo, de la madre, de la otra persona. Ah, El núcleo tiene todo, la madre y el padre, ¿no? El Claro. núcleo, cuando, a ver, El núcleo de tu nosotros, persona. el núcleo es todo tu genética, que vos tenés todos tus genes y los tenés en el núcleo, y cuando digo todo, en realidad no es así, porque en la mitocondria tenemos, pero son poquito, ¿no? Para decir que no quiero ir al detalle, ¿no? Tenemos también la mitocondria que viene de la madre, que también hay genes, pero son pocos. La mayoría, digamos, el 99% de nuestros genes son genes del núcleo, nucleares, ¿no? Entonces, básicamente vos sos ese núcleo, sos ese genéticamente, ¿no? Y ese núcleo que vino, se conformó en la primera de las células que tenemos cuando nacemos, mitad de tu papá y mitad de tu mamá. Claro. Se mezclaron y generó eso, y generó la primera célula, ¿no? Y después se divide. Obviamente que puede haber mutaciones, pero no es que, pasa que entramos ya a un detalle fino, Claro, sí, sí, sí. mutaciones mínimas, tenemos 3.000 millones, que se mute uno no es nada, ¿no? Básicamente digamos que es un 99,9999 idéntico todos los núcleos de todas tus células, ¿no? Excepto las células germinales, que bueno, están a la mitad, y excepto los glóbulos rojos que no tienen núcleo porque tienen transportado oxígeno y lo pierden, ¿no? Pero son casos excepcionales, pero digamos, pues todas las células del cuerpo tienen el mismo núcleo, ¿no? o sea, la tecnología para la clonación humana y no humana está y se puede dar. Totalmente, se hizo, bueno, de que se hizo Dolly hace muchísimos años. La Dolly. famosa oveja Dolly. Imagínate que se habló de la clonación, no sé, nadie le interesó, nadie lo quiso hacer. Lo que sí está hoy, ya digamos, ya la clonación es algo viejo, entre comillas, porque ya Dolly, no sé, fue hace muchos años ya, ¿no? Hoy es la edición genética, ¿no? O sea, es ya no transportar todo el núcleo, cosa que se puede y se puede seguir haciendo, y se hacen animales, porque como te decía, porque eres un animal idéntico al otro, porque te encantó ese animal y lo que es idéntico lo podés tener, eso es clonación, eso es lo que digo con los caballos que vos hablaste, Sí. pero hoy lo nuevo, lo revolucionario es la edición genética, ¿no? La edición genética no nació tampoco ahora, nació hace más de 20 años, la primera Edición genética. edición genética es, bueno, ese núcleo que hablamos donde está toda nuestra librería ahí te dice qué color de ojos tenés, qué altura tenés, qué predisposición a enfermedades tenés, hasta características que tienen que ver con nuestra forma de ser, ¿no? En gran parte está en ese núcleo que tenemos 22.000 a 25.000 genes, está ahí todo lo que somos, ¿no? Básicamente es... ¿Cómo se supo en algo tan pequeño, digamos, descifrar los ojos? O porque en este caso vos podés decir, listo, saco ojos verdes, pongo ojos negros. ¿Se puede eso? A ver, como poder, por supuesto, eso es la edición genética, que todavía no se mirá vos, hizo. como se edita así un programa. Exactamente, a ver, es como una librería enorme que tenés, Mirá que qué donde hay ¿Dónde estaba el 3.000 editor mío? millones de ¿Dónde habrá letras, pasado el editor como el mío? Word, ¿viste el Eso Word? es una Entonces, mezcla. capaz le cambiás una letra, en realidad es un código de 4 letras, ¿no? A ver. No sé si es un código, tiene A, C, T y G, ¿no? Son 4 letras que vienen ya desde el inicio de la vida en la Tierra, y con ese código de 4 letras se escribe nuestra genética, ¿no? A veces se muta en forma espontánea, todos somos mutantes, porque todos tenemos alguna mutación, no una, sino cientos de mutaciones, pero en general esas mutaciones son silenciosas porque no causan nada. Porque ¿Qué le justo llama mutación? cambia una letra por otra, ¿no? Si tenés una A, Sí. pasa una T, o C, o G, o sea, cambian, esas letras cambian, ¿no? Entonces, capaz para decir algo muy sencillo, los ojos azules son A, T, C, A, bueno, igual son más largos, vamos que es un código así, ¿no? Y el ojo marrón es con otras letras, hay una diferencia de letras, ¿no? Entonces, si yo cambiara, voy a la computadora como el Word y agarro y cambio las letras por las otras, y Listo. cambio, ¿no? Estás cambiando las letras. Estoy cambiando las letras, después cambiando la característica. Claro, y vos cambiaste la letra, pero ahí es un software, ¿ok? Es el de él. ¿Y qué es y ese núcleo cómo se modifica?
¿Qué le bueno, saco y qué le meto? Esas ¿Qué letras es? están en el núcleo. Todas esas letras, en el núcleo hay esos 3.000 millones de letras que configuran nuestro código genético, están en el núcleo, ¿no? Usted podés crear vida desde un... Puede crear una personalidad más que vida. No. A ver, Vida ya la vos creó. caso un núcleo caso un pedazo de piel, agarro el núcleo, ¿no? Este Sí. núcleo, ¿qué hago? Lo desarmo, lo pongo en un microscopio, lo estoy mirando. Sí, no es fácil de ver porque... ¿Cómo hago todo para es- cambiar algo de ese núcleo? Bueno, esa es la edición genética, ¿no? Por eso. Hay técnicas de edición genética. Las técnicas de edición genética existen de hace muchísimos años. Vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? A veces lo que se llama la transgenética es pasar genes de una especie a otra, ¿no? ¿Qué fue lo primero que se hizo para el bien humano, digamos, ¿no? Para algo práctico, ¿no? Más allá de la investigación que empezó antes, pero en los años 80, lo primero que se hizo, creo en 1982, si mal no recuerdo, se puso un núcleo de la insulina en una bacteria, ¿no? Que obviamente las bacterias no generan insulina por mutuo propio, porque no les sirve, pero los animales sí. ¿Y qué hizo? La bacteria empezó a generar insulina, ¿no? Y esa insulina se comercializa hace muchísimos años como un beneficio. Después, segundo, se hizo con el gen que tiene que ver con la hormona de crecimiento. Eso no se usó tanto porque, digamos que uno podría teóricamente usar esa hormona. Como le dieron a Messi. Como le dieron a Messi. Porque No me se faltó usa ahí. en temas estéticos, Ahora claro. faltó No se la usa, pero se segunda podría dosis. haber usado. Eso es interesante que no se usó para temas estéticos, sí se usó para temas de gente que tenía enanismo, bueno, cosas graves. Pero fue la segunda. Y así fue siguiendo. Pero ¿cuál es el tema? Que antes que era relativamente complicado lograr eso, ¿no? Ponerle a una bacteria, que básicamente es lo que se hacía, que era más fácil que ponerle a otro animal, a una bacteria generar una proteína Claro. que a nosotros nos sirve, ¿no? En el caso de la insulina, en vez de usar la insulina porcina, se puede usar insulina humana y se empezó a vender, y creo que en este momento, si no es toda la insulina que se vende es humana, ¿no? Porque era más compatible, tenía ciertos beneficios, ¿no? Que la insulina porcina, bueno, es exactamente igual. Bueno, eso es un beneficio, fue algo que pasó hace ya 20 y pico de años, fue en 1980, así que pasó ya más, hace casi 30 y pico, 40 años que eso se logró. Y uno pensaba en ese momento, de hecho cuando yo entré a la facultad, ya hace más de 25, 30 años, digamos, hace bastante, digamos, que era el boom, entonces empezaba que, wow, vamos a cambiar todo. Y pasaron los años y se hicieron muchas cosas, pero esa revolución no sucedió en la magnitud que uno pensaba, ¿no? Que todo el potencial que tenía, ¿no? Pero esto fue hasta hace poco, ¿no? Porque hace poco, en 2013, estamos hablando hace muy poco, ¿no? Una persona, digamos, descubrió o se dio cuenta de que un mecanismo que utilizan las bacterias, que utilizan justamente para protegerse de virus, se puede utilizar para hacer edición genética, ¿no? Ese mecanismo se llama, o esa técnica se llama CRISPR. Y esa técnica está revolucionando hoy la biología, la medicina. CRISPR, sí, son una sigla que significa que tiene que ver con este mecanismo bacteriano que le servía a las bacterias para protegerse de virus que atacan bacterias, ¿no? Hubo ciencia básica, alguien se dio cuenta que de pronto en las bacterias había cosas que se repetían y no se sabía por qué. Se investigó, después pasó el tiempo y otro más se dio cuenta que esto era muy común y tenía que tener alguna funcionalidad, porque si todas las bacterias tenían este mecanismo, y de pronto otra persona se dio cuenta que esto servía para defenderse de virus, y otra persona se dio cuenta que, bueno, lo podemos usar para la edición genética. Eso fue en el 2013, fueron dos reciente, mujeres, nada, sí. muy reciente, fueron dos mujeres que seguramente van a ganar el premio Nobel dentro de poco, y a partir de ahí generó una revolución, porque esto fue este mecanismo que ya se hace, cosa que ya se hacía, pero es terriblemente económico, barato y preciso, ¿no? Barato. ¿Es peligroso? Y es peligroso si mal utilizado, sí, por supuesto, puede ser peligroso, ¿no? ¿Para qué se puede usar? Para todos los beneficiosos un montón, para beneficiosos también todo lo que ¿Vos es... podés a crear ver, un superhumano? puedo No, pero- modificar la genética como quiero, en principio, pero vamos a ir por partes porque, a ver, todavía es casi perfecto, digamos, uno diría es perfecto, una cosa así, lo que antes salía decenas de miles de dólares, hoy sale muy poco. Lo que antes tardaba años, hoy tarda días, y lo que antes lo tenías que hacer en un laboratorio muy avanzado, y lo puedes hacer, no digo en la cocina, pero en un laboratorio muy chico y con una O sea persona que que- ni siquiera es graduado de biología, ¿no? Entonces, Es de peligroso, pronto- de verdad. y es peligroso porque es muy fácil de utilizar, y es muy poderoso. Entonces cualquier cosa que es muy poderosa, y es muy fácil de utilizar, y muy económica, si cae en malas manos es peligroso, pero también es muy beneficioso, ¿no? O sea, que Ahora depende digo, de ¿podemos hacer qué otro parte Messi, de- por ejemplo?
Bueno, para hacer otro Messi tenés que sacarle el núcleo Por eso. Le agarrás a Messi, le sacás un poco de pelo, le sacás el núcleo, lo pones un embrión y van a hacer otro Messi. Vamos. ¿Pero qué? Es ¿Pero otro probable. Messi con las mismas condiciones futbolísticas o parecido físicamente, digo? ¿Podés Y es mezclar un Messi probable y un Maradona? que también se podía. Ahí no sabés qué va a salir, porque puede salir cualquier cosa, ¿no? Pero, bueno, No, sabemos pero que va a digo, salir de- una cosa es que salga igual y otra cosa es que salga con las mismas condiciones técnicas. Y es O muy eso probable ya no- que esa persona que nazca con la genética de Messi tenga habilidades cinéticas, como llamamos nosotros, de habilidades de jugar al fútbol, ¿no? Pero a ver, Pero por Messi eso no le le puso gusta el pasión, Messi le puso otra cosa que no, Claro. que tuvo el padre que lo apoyó, y además, bueno, justo él tuvo un tratamiento encima especial y se viajó a otro país, tuvo una serie de condiciones además, pero si vos ya tenés una predisposición genética a algo y además le dan las condiciones Puede ser de otro práctica y podrían ser Alguien algo que muy pierde un parecido. hijo, alguien que pierde un hijo, me imagino que esto es movilizador, ¿no? Desde el punto de vista que perdiste a tu hijo y podés estar salvando de vuelta, salvando el tiempo, ¿bien? Pero podés tener a tu mismo hijo sin ser lo mismo. Bueno, hay un tema filosófico, si vos tenés un clon es el mismo. Esto se hizo en mascotas, digamos, ¿no? En humanos como vimos nunca se hizo, de lo que Que al sabemos, menos no que hubo se un sepa. clon, que se sepa, nunca se hizo. Nadie se animó, digamos, si bien técnicamente es posible, ¿no? Lo que sí se hizo de edición genética en humanas sí se está haciendo y se hizo sin embriones, que eso también causó una revolución, pero ¿Cómo clones, sin embrión? claro, es hace un año atrás, básicamente, porque estamos hablando de cosas muy nuevas, por eso estamos hablando de esta Claro. revolución inicial. Sí, En claro. China, un científico que se llama He Jiankui, que se graduó en Estados Unidos, pero fue a China y hizo una edición genética en embriones, ¿no? En dos personas que nacieron. Pero esto es algo distinto, ¿no? Lo que hablábamos antes, no es una clonación, ¿no? Lo que hizo esta persona, al embrión modificó un gen solo, que tiene que ver con la resistencia a una enfermedad, bueno, HIV, la SIDA, porque los padres de estas chicas tenían esta enfermedad, pero en realidad fue algo anecdótico, porque no le sirve para nada, pero lo hizo, fue el primero que lo hizo y lo defenestraron totalmente porque dijo, ¿para qué? La responsabilidad, podía haber salido mal, bueno. Hay una resistencia al cambio, hay una razón también, porque este método no es perfecto, Claro, puede puede tener salir un mal. error, pero también puede salir bien, digamos. Hasta ahora no se sabe bien la suerte de estas dos chicas que nacieron, son bebés, pues nacieron en noviembre del año pasado, así que todavía creo que están O sea, que cumpliendo un todavía no año. se sabe. Al principio nacieron y están bien, ¿no? No se sabe mucho más, están en China y lo que sí, hay gente que lo va a volver a hacer. Hoy está prohibido en la mayoría de los países, hay distintos tipos de prohibiciones, a ver, hay 170 países en el mundo, así que cada uno tiene su legislación, así que hay lugares que se podrá hacer, otros que no, pero más que en la mayoría de los países está prohibido la edición genética en embriones, ¿no? ¿Argentina tiene cultura de lo que es la parte genética? Bueno, genética. justamente hoy, a ver, sabemos que la financiación en tecnología no es lo adecuado, es mucho menos del 1%, eso no se puede hacer milagros, pero justamente dado que esta técnica es muy económica, es ideal para Argentina, porque necesitas más, digamos, conocimiento, cerebro, que medios económicos, ¿no? Entonces está bueno para Argentina, para que puedan hacer los científicos argentinos, que capaz tienen capacidad y capaz no tienen tanta plata, pueden hacer muchas cosas, porque es económico. La verdad que es una técnica sencilla y económica y eso es un poco lo que le da el enorme potencial que tiene, por eso los científicos hoy están mirando con preocupación, como decís vos, porque justamente hay una preocupación, pero también un enorme potencial, todo tipo, económico, de beneficios. Ya los beneficios se están viendo, hay gente que podía quedar ciega, que hoy no lo está haciendo. O sea, Mirá qué bárbaro eso. hay gente que podía estar sorda y hoy no lo está haciendo. Ya se está, generalmente hoy se están beneficiando de enfermedades raras, ¿no? Qué O sea, bárbaro eso, ¿no? pero va a llegar a enfermedades que no son tan raras. Claro, ¿no? lo que pasa es que a los laboratorios no le va a convenir esto. Imagínate, Claro. uy, mira, ahora a partir Sí, de sí. ahora el ser humano no se enferma más. Chao, chao. Bueno, Dura pues hasta los 90, ¿no? ellos son los que van a vender. Yo creo que ellos van a ser los principales Los laboratorios beneficiados. tienen Si el laboratorio es el que vende estas técnicas, va a ser beneficiado. Hoy todavía son caras porque se hacen enfermedades raras y no tienen mercado, ¿no? Entonces, capaz son tratamientos caros, posibles, y bueno, este es el punto hoy. Dentro de poco esto puede ser masivo. Bueno, entonces primero lo raro es que la población no la conoce lo suficiente, eso es lo que llama la atención y preocupa, ¿no?
uno habla de CRISPR y creo que en 1 en 100 o más Claro, sabe yo lo que es tampoco lo he CRISPR, ¿no? sentido nombrar, En general, la mayoría de la gente que le he dicho todavía no encontré uno Claro. que yo le digo CRISPR y dice, qué revolución, qué bárbaro lo que es CRISPR, ¿no? Y es raro porque sería como hace 25 años yo te hablara de Internet, ¿no? Vos me hubiera dicho 25, 30 años yo hablo de Internet y vos me hubiera dicho, no sé, no Wi-Fi, sé lo te que habían es. dicho Wi-Fi de hace 30 años atrás. Peor que Wi-Fi. Wi-Fi es una tecnología, pero el Internet, que es todo, que es algo Claro. enorme, es probable que el CRISPR y las tecnologías de edición genética sean más revolucionarias, mucho más revolucionarias que Internet, ¿no? Y todavía la gente no las conoce, por eso, bueno, un poco es bueno difundirlas. Las van a conocer porque Sí. algún día le va a llegar, Claro. ¿no? Un día van a ir al supermercado y van a ver, che, ¿qué es esto de manzana que está, o el tomate que no se pudre, qué es, ¿no? ¿Qué es esta cosa nueva? Va a decir O- CRISPR. CRISPR es la técnica, ¿no? Por eso te voy a decir, hecho bajo Va la a decir, técnica. creo que hay unas siglas que ya están en Estados Unidos, que ya se están saliendo, porque ya hay, ahora lo que yo reconozco que hay hoy es los hongos que no se ponen negros, ¿no? Viste que los hongos al poco tiempo los son los champiñones, ¿no? sí, Que los vos champiñones. para comer se ponen negros, ¿no? Bueno, ahí se logró ya tener unos hongos que no se ponen nunca negros, ¿no? Pero es un ejemplo nada más, se puede hacer millones de cosas, ¿no? Los tomates que no se pudren, la Tipo, no se fruta pone que dura gordo. tiempo, cosas que tienen menos grasa, o sea, a ver, las posibilidades son infinitas, ese es el tema de estas técnicas, puedes hacer lo que quieras, lo que después se te ocurre, y ese es el gran miedo que tienen algunos y el gran potencial que tienen otros, ¿no? Por eso es bueno que se conozca, porque la larga temprano, de acá a unos años, 2013 estamos hablando que inició la técnica y ya es revolucionaria en pocos años, revolucionaria para los científicos la utilizan mucho para su investigación, la utilizan mucho para hacer ratones transgénicos y han hecho un montón de cosas increíbles que lamentablemente poco la gente lo conoce. Por ejemplo, el Alzheimer, cuando hablamos del Alzheimer, Sí. los ratones no tienen Alzheimer, no es una enfermedad que tengan los ratones, pero se le ha puesto el gen para que tengan Alzheimer, lo mismo con el páncreas y lo mismo con cientos de otras enfermedades. Entonces, no es exactamente Pobres ratones, ¿no? un ratón con Alzheimer, si los ratones le hacen cualquier cosa, gracias a los ratones hemos mejorado mucho. Bueno, los ratones no tienen ninguna enfermedad porque se les cura todo, ¿no? Porque prácticamente a ellos se les hace cualquier cosa. A los que tienen la suerte de llevarlos ahí, a los otros se Claro, mueren. no, después terminan muriendo, digamos, los ratones, pero porque están hechos para investigación científica. Pero digo, gracias a eso, hoy hasta técnicas de edición genética, no quiere decir que antes no se hiciera esto, ¿no? Pero antes, te repito, lo que capaz para tu lesión transgénico uno tardaba en un laboratorio 1 año y medio, 2 años, ¿no? Y hoy lo tienen días, y capaz le costaba decenas de miles de dólares, ¿no? Y otro capaz lo tenés por muchísimo menos, ¿no? Esa es la revolución del CRISPR, es una técnica que permite esto, pero dentro de otra revolución, que es la edición genética, que ya existía, dentro de otra revolución, que es la biología, que es mucho más cosas, Igual ¿no? esto de la edición genética, ¿no? Es como editar un video. Te van poniendo las distintas circunstancias en las que vos, como decía Gustavo recién, un ojo celeste y si no me gusta esto. Mira, a ver, la cosa práctica, para decir lo que se hizo hoy, para no hablar de ciencia ficción, lo que puede hacer en el futuro es ilimitado, ¿no? Lo que se hizo hoy, hay cosas que hicieron, por ejemplo, cambiar las células T que nos protegen contra enfermedades, por ejemplo el cáncer, hace 2 años atrás, Claro, se le sacaron las células, se las modificaron genéticamente, se las volvieron a poner y se curó el cáncer, Qué digamos. bárbaro. Claro, y eso es lo que te digo. Esas son cosas que Sacaste pasaron, una ¿no? célula y la pusiste. ¿Cómo lo haces? No, este caso fue por la sangre, ¿no? Fue un caso sencillo, bueno, por eso es más fácil modificar células que están en la sangre, es más fácil. Las todavía el cuerpo es más difícil, totalmente posible, O sea pero que no sería loco pensar que de acá a unos años el cáncer sería una anécdota. y el cáncer en los últimos años ha disminuido un montón, ya creo que estaba en la segunda enfermedad en importancia, ahora está, no sé, en la quinta, ¿no? Ha disminuido en importancia Como el por SIDA, un digamos. montón. Bueno, Como el el SIDA también hablando de CRISPR, el SIDA hoy ya es curable, Sí. hay personas que se han curado de SIDA, y el CRISPR también permite, bueno, además de cambiar este gen que hablamos recién, que fue estas chicas chinas, Sí, le cambió, este gen hace que vos no puedas contraer SIDA, ¿no? Mirá así. vos, Igual no sé te si hace inmune. te hace totalmente. Siempre hay una población, en gente, siempre hay una población que es inmune a esa enfermedad, si no, no hubiéramos muerto de muchas epidemias, ¿no? Que a veces se moría como la epidemia. Sí, tenés razón. de- Caían 100, pero no caían 200. Claro, la gripe. Siempre hay alguna gente que tiene más inmunidad. Bueno, en este caso el SIDA también pasa, y bueno, lo que obviamente, pero podés poner este gen. Hoy ya el SIDA es curable, y además a través de estas técnicas también pueden hacer que cambiar las células T, que son las que se infectan de SIDA, para ya curarte. Eso realmente está dentro de todo controlado. Pero, bastante por ejemplo, un controlado. tipo que hoy tiene SIDA, Sí. por ejemplo, ¿esa técnica es adaptable o se va a hacer eso en el futuro?
digo. Tiene SIDA, hoy ahí están los cócteles estos que andan muy bien, Sí. pero bueno, hay gente que a veces hay casos, siempre hay casos que uno empieza a ser resistente, tiene Sí. capaz... Hoy todavía está en experimentación esto de cambiar, Bien. pero Eso es se puede lo que hacer. quería saber. Lo que no está en experimentación, a ver, las cosas que se hicieron son esos, hay enfermedades genéticas que causan ceguera, y eso ya este año mucha gente recuperó la vista o dejó, Qué bárbaro eso. o evitó quedar en ceguera porque se les cambiaron los genes. Esto mismo con la sordera, lo mismo pasó con la anemia falciforme, es un tipo de anemia que puede causar la muerte, es muy costoso el tratamiento, Claro, pero como decís y vos, son enfermedades generantes muy raras. raras Bueno, y a un porcentaje muy bajo. se va a de la empezar población. con enfermedades raras, primero porque son enfermedades que generalmente son monogenéticas, ¿no? Hay enfermedades, la mayoría de las enfermedades son causadas por muchos o varios genes, ¿no? Por ejemplo, la diabetes puede ser, no es un solo gen. Claro, es mucho. Hay que predispone, hay muchos factores que influyen que esa enfermedad se dé o no se dé. Pero hay enfermedades específicas que son genéticas totalmente, son pocas y son raras. El Huntington, la anemia falciforme, no son enfermedades comunes que son producidas por un solo gen que muta, ¿no? Entonces son las más fáciles de cambiar. Eso es lo que se está haciendo ahora. Digamos, y además sabes cuál es el gen, vas ahí. pasa el gen, lo conoces, ya sabes cuál es. Por Qué ejemplo, la Habla como si fuera- albinismo, que también el Cambia albinismo el que producto. no causa la muerte el albinismo, pero y además con esta enfermedad también hay que tener en cuenta que esta técnica todavía no es perfecta, ¿no? Entonces puede tener un riesgo de capaz producir un tumor. Entonces en gente que, digamos, iba a morir de todas formas, por ejemplo, estas enfermedades raras que a veces son mortales, Claro. uno no tiene tanto riesgo, ¿no? Pero a ver, esto se está haciendo hoy, se está practicando, se está mejorando, pero va a llegar a todo el resto de las enfermedades, que todas las enfermedades tienen una predisposición genética. La última antes de irnos, Sí. eso es un mito lo de Walt Disney, ¿no? Sí, es un mito que está Que congelado. está congelado hasta que descubran Así dice. el virus que lo afectaba, que en este caso era cáncer. Claro, sí, Es un mito, ¿no? es un mito. Podemos hablar un día de la técnica, es un mito, pero a ver, no es un mito que la técnica existe, que hay gente congelada, que no es Walt Disney, es otro fulanito de tal. gente? Sí, eso se vende en Estados Unidos, lo podés comprar, te puedes congelar todo el cuerpo, solo la cabeza. Sí, no, eso existe. Se me pudre el resto. Bueno, pero tu ser está en la cabeza, no importa el resto del cuerpo. Es, mirá es un tema, bueno, jodas. pero bueno, para la próxima La estamos cabeza hablando. congelada y después va a poner otro cuerpo. Y bueno, arrancás. no es tan fácil, pero bueno, es toda Es una un tema muy técnica interesante ese. para la preservación genética y la inmortalidad y la mortalidad. Es un tema para otra charla porque ya no damos, pero ya no Doctor, ha sido muy amable por estar Bueno, acá. Gracias por gracias a enseñarnos. ustedes. Yo no interrumpo porque no sé, pero él sabe y nos educa, nos abre la Y cabeza. por ahí diciembre los hay que tenemos. Sí, él es un hombre que sabe mucho. La No, que verdad estas cosas van a llegar, eso es lo importante, es No, bueno, la pero posibilidad que uno- tengan ustedes de por lo menos transmitir, uno conoce, no es tan burro. porque van a llegar y le van a afectar la vida a todo el mundo. Claro. Entonces, O le van a solucionar la vida a mucha gente. solucionar, esperemos que la mayoría sea por cosas positivas y le van a solucionar sin duda. Hoy lo están haciendo, así que lo van a hacer mucho Claro. más. Entonces, un poco es una esperanza para muchos y bueno, también para estar conscientes de las cosas que pueden venir, ¿no? ¿Necesita software para su empresa? Tenga el software, ¿cuál es? Tango, Tango. No, Deagle pero Group, de la cómprese. empresa Deagle Group. Diga el grupo. Ahí está. Teléfono. Muchas gracias. 4322-6226. Muy bien. Bueno, Aníbal, querido, gracias por todo, lo mismo que Alfredo Jaimín. Y nosotros mañana tenemos el acto de colación de grado. 18. Estás invitado. Me dijiste que no podías porque tenías algo de tu hija. Sí. Bien. ¿Cuándo es el...? Mañana. Mañana. Mañana sí, 18:30 horas. Tengo la clase de natación. El Ahí acto, está. el acto de colación de grado. Pero mañana le voy a conducir, voy a tener ese honor. Vamos ahí. Señores, hasta la semana que viene con más Cultura Viajante. Chao. Feliz Navidad. No, todavía falta. Pero, Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Flash de noticias. Flash de noticias.